Muchas gracias, compañeros, y empezamos en temas de salud. El tema de hoy, como bien lo comenta Quique, son las infecciones vaginales. Hay diversos microorganismos o bacterias que suelen instalarse dentro de la flora vaginal. Esto ocurre con gran frecuencia a todas las mujeres. El día de hoy se encuentra nuestra ginecóloga de cabecera, la doctora Rosy Erdocia, para hablar con qué frecuencia son estos padecimientos y también para platicar con ella cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Bienvenida, doctora. Buenos días, Rosy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy buen día. Sí, vamos a hablar sobre las infecciones vaginales. Fíjense que las son más comunes de las que creemos, ¿no? Ah, sí, mucho más comunes. Estamos, pero son muy frecuentes. No. Pero fíjense que en la consulta ginecológica, una de las principales consultas que tenemos a diario los ginecólogos es las infecciones vaginales, que no va a ser lo mismo con la intensidad de las enfermedades de transmisión sexual. Estas infecciones vaginales vamos a enfocarnos en tres principales, que son la vaginosis bacteriana, la candidiasis y la tricomoniasis, que son hongos, bacterias y parásitos que pueden estar en vagina por múltiples factores. Generalmente la frecuencia y el por qué nos van a estar molestando estas infecciones es porque hay un cambio en los lactobacilos que se encuentran dentro de la vagina. Los lactobacilos son unos microorganismos que nos van a proteger en la vagina para no tener estas infecciones más fuertes. Pero cuando estos lactobacilos bajan, ¿por qué pueden bajar? Exacto, ¿por qué? Exactamente. ¿Por qué nos daría una infección? ¿Por qué nos va a dar? Va a haber una disminución de esto y entonces las bacterias, los parásitos, etcétera, van a aumentar porque la mujer hace duchas vaginales frecuentes que no debe de ser, por antibióticos, por anticonceptivos, por múltiples parejas. Eso hay que estar bien conscientes que las múltiples parejas también que no solamente son causa de transmisión sexual, sino también de infecciones y que las infecciones pueden ser graves. Y pueden ser graves. En baños, por ejemplo, en niñas, generalmente los baños se sientan y entonces salpica y entonces esto nos va a producir esta infección vaginal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Educar a la niña desde chiquita para decirle, vas a hacer así en los baños públicos, etcétera. La limpieza debe ser básica de adelante para atrás, etcétera. Esto va a ayudar a prevenirlas. En la cándida, por ejemplo, que es un hongo muy frecuente, por ejemplo... Un hongo muy frecuente, perdón que te interrumpa. El día de ayer el doctor Ramírez Herralde también hablaba de ese hongo en los bebés. Digo, obviamente son parámetros diferentes. Sí. A lo que voy, ¿este hongo se instala especialmente en el área genital? ¿O en este caso en la vagina? Los hongos pueden instalarse en cualquier parte del cuerpo. ¿Dónde se les atraviesa? Desde la cabeza, que es la caspa, hasta los pies, que es la onicomicosis. Entonces, este hongo, el que yo estoy hablando, se llama generalmente una cepa especial que se llama Candida albicans, que esa se instala en la vagina. Normalmente puede haber algunos hongos, pero la situación es que a veces estos hongos proliferan y entonces, ¿qué va a pasar con la cándida? Por ejemplo, la cándida lo que nos va a producir es mucha comezón, entonces se va a inflamar, va a estar rojo y va a haber una comezón terrible que en niñas, por ejemplo, hemos visto unos rasgos de rascado tremendos que verdaderamente ni se aguantan las pobres, ¿no? Claro. También en adultos. ¿Qué otros síntomas podemos ver? O sea, ¿cómo podemos saber claramente que tenemos una infección? Dependiendo de la infección, por lo que vayamos a tenerla, dependiendo del microorganismo, puede ser lo que ya les dije de la cándida. ¿Extrema comezón? Ajá, comezón. Y hay algunas que no nos van a producir ningún síntoma. Por ejemplo, la tricomona es un parásito que al estar ahí, lo que sí va a producir es una secreción verde, espumosa, y ese es un dato que les tengo que decir. Generalmente oyen en los anuncios, ponte este óvulo, esta crema, etcétera, pero la verdad no deben de estarse automedicando, porque si es un parásito y tú le das medicamento para hongo, evidentemente esto no tiene nada que ver, o sea, lo que está afectándote. Nada va a servir. Entonces, sí como ginecólogos tenemos que observar dentro de la vagina, observar el tipo, el color, el olor, etcétera, para poder erradicarla. Y poder dar un diagnóstico ya del tipo de infección vaginal y evidentemente de acuerdo a eso dar un tratamiento. Rosy, ¿qué otra manera de prevención tenemos las mujeres para evitar estas infecciones vaginales?
Mira, en la prevención vamos a obviamente no tener múltiples parejas, pero bueno, cada quien. Y los cuidados, bueno, los cuidados, si es su caso, los cuidados adecuados. Claro, higiene, deben de tener mucha higiene, pero también higiene exagerada puede producir problemas. Entonces, nada más el baño diario con jabón neutro, un jabón normal. Hay jabones especiales también, Hay ¿no? jabones especiales, pero esos la verdad los vamos a dejar a que nos los recete un médico, ¿ok? Pero sí podemos utilizar, por ejemplo, ropa de algodón en vez de licra, etcétera. Podemos utilizar mejor los calzones que sean de algodón. La ropa no tan apretada, por ejemplo, a veces hay unos pantalones que entran con faja. La humedad y el calor producen este tipo de infecciones. Okay. Incluso también si hacemos ejercicio, ¿no? Al hacer es ejercicio, muy importante después de hacer ejercicio, mejor un baño, una ducha y nada más, pero no ducha vaginal. Una ducha en la regadera, pues. Una ducha normal, ajá, pero no ducha vaginal, para porque las duchas humedad vaginales frecuentes, entonces sí pueden ocasionar problema. Importantísimo. Por ejemplo, las infecciones vaginales en las embarazadas es un tema muy especial, muy delicado. ¿Por qué? Porque podemos tener a las pacientes con una infección por hongos y entonces puede provocar un parto prematuro, puede provocar aborto, puede provocar una infección en el líquido amniótico y entonces el bebé va a nacer antes de lo debido. Hay que tener muchísima precaución y sobre todo atención, ¿no? Creo que si somos conscientes de cómo nos sentimos y qué está diciéndonos nuestro cuerpo, pues se pueden prevenir muchísimas cosas. Rosy, muchísimas gracias. No, pero entonces sí vamos a tener un consciente que además, por ejemplo, cuando tenemos estas secreciones vaginales, tenemos que hacer, como tú dices, la prevención y el tratamiento, pero sí hecho por un ginecólogo, no se automediquen. Bueno, consultar al médico, bueno, eso en todos los sentidos que tengan que ver con doctores, no automedicarnos, por favor. Gracias. Okay. Gracias a ustedes. El día de mañana vamos a hablar de ritidectomía, que es, ya me explicaron, cuando nos estiramos los ojitos. Bueno, pero ya mañana se los explicarán mejor. Y yo quiero aprovechar y decirle a todas las mujeres que decidiendo y actuando la violencia no es natural. Y pues decidiendo y actuando busca dar a las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México. Y recuerden que la violencia contra las mujeres es toda acción que por el hecho de ser mujer busque dañarte de forma física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. Así que pongan muchísima atención con este tema.